esta conferencia y la que sigue después de esta conferencia a millones de personas que están interesadas en conocer no solamente la palabra de Dios, sino también el beneficio que nos da el poder estar cerca de Dios y de la Biblia, y de qué forma la Biblia nos muestra con una forma increíble, impresionante, el panorama profético que está delante de nosotros y del cual estamos continuamente rodeados por todos los acontecimientos internacionales que ahorita están sucediéndose. En el libro de Daniel, que es un libro maravilloso escrito hace aproximadamente 2600 años, vemos nosotros de qué forma está el futuro de la humanidad. Es el único libro de toda la Biblia que profetizó exactamente cuando Cristo iba a morir en la cruz. No hay una profecía exacta de cuándo viene por segunda vez, porque viene como ladrón en la noche. Pero el libro de Daniel nos muestra claramente en la famosa profecía del capítulo 9, las 70 semanas de Daniel, cuando Cristo iba a venir y el tiempo intermedio que se iba a suceder entre su primera venida y lo que se llama el tiempo de la iglesia o el tiempo de los gentiles. ¿Cuál es el futuro que le espera a las naciones? ¿Se podrá lograr la paz, la justicia y la prosperidad mediante las políticas y los tratados económicos de las diferentes naciones del mundo? Estas preguntas y muchas más son contestadas en este libro maravilloso de Daniel. Y veamos nosotros que en los próximos 6 capítulos que vamos a ir desarrollando, ya vimos el capítulo 1, la conferencia 1 y la 2, la 3 y la 4, podemos ir viendo el libro de Daniel de qué forma tan maravillosa se nos describe el futuro de la humanidad y lo que tenemos que atravesar antes de que Cristo regrese por segunda vez. Rápidamente, en el capítulo 1 se nos describe la invasión o el sitio contra Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor llega a Jerusalén, la sitia y se lleva cautivos a la mayoría de los judíos. Se quedan bastantes de ellos ahí en Jerusalén. Y entre estos judíos se encontraban 4 muchachos, que eran Daniel y sus 3 amigos. Al llegar a Babilonia vemos el principio satánico, porque todo esto tiene un trasfondo espiritual. Toda la Biblia es de carácter espiritual para mostrarnos el mundo que nos rodea, cómo afecta el mundo espiritual, el mundo físico. Y vemos el propósito satánico a través del rey Nabucodonosor, de que en el momento que llegan los jóvenes a Babilonia, se les quiere cambiar sus nombres, se les quiere cambiar su cultura, se les quiere cambiar sus ideas. ¿Por qué? Porque es el propósito del mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea nos quiere robar nuestra identidad de hijos de Dios. El mundo que nos rodea no quiere que seamos diferentes a ellos. Y quiere decirte que tú eres también del montón y que somos de la borregada y que no tenemos ningún propósito, que no hay ninguna verdad absoluta, que todas las religiones llevan a Dios, etcétera, etcétera. Y vemos desde el principio de este maravilloso libro el propósito satánico de querer robarnos nuestra identidad, nuestras convicciones, el vocabulario que usamos como cristianos, la educación y las convicciones espirituales que debemos de tener como seguidores de Jesucristo. En segundo lugar, vemos nosotros que Daniel se rebela contra esto cuando quieren que él participe y sus amigos de la comida y el vino del rey. Daniel inmediatamente demuestra convicciones. Y quiero decirles algo, creo que ya es el momento, santos de Dios, de que tengas convicciones. ¿Qué significa tener convicciones? Tener convicciones significa estar convencido interiormente de que voy a decidirme. Si soy hombre, no voy a tocar a mi novia jamás, hasta que nos casemos. Voy a decidir como una muchacha que nadie me toque hasta que nos casemos. Y Señor, te lo prometo y quiero que tú me fortalezcas. Voy a tener convicciones de que solamente a mi esposa le voy a ser fiel. Voy a tener convicciones que mi vida va a ser guiada por la honradez, la integridad y nunca por la falsedad ni la insinceridad de mi corazón. Voy a tener convicciones de que nunca le voy a robar a Dios. Y estas convicciones
si no determinamos ya. Es algo que tenemos que proponernos, como lo hizo Daniel en el versículo 8. Y Daniel determinó en su corazón, propuso en su corazón, estableció firmemente en su corazón no participar de la inmoralidad ni de las cosas que Babilonia tenía enfrente de él y de sus amigos. Sin esta determinación, sin estas convicciones, Dios no nos puede ayudar. Ahora, fíjense cómo funciona esto. Por ejemplo, tú eres una persona que fumas. Entonces, la convicción te dice, ya estoy totalmente convencido que físicamente estoy reduciendo mi vida 25 años, por lo menos, que es lo que te reduce el cigarro y las drogas. Y al estar convencido de esto, de que físicamente te estás autodestruyendo y además no puedo seguir sirviendo a Dios con nada que sea yo esclavo, porque Dios nos llamó a la libertad. Entonces decido en mi corazón, y entonces tú agarras los cigarros y los tiras al bote de la basura y escucha, en el momento en el que Dios ve que nosotros tomamos una convicción y determinamos y damos el primer paso, Dios da el segundo paso. Dios no va a hacer nunca lo que nos corresponde a nosotros hacer. La responsabilidad es de nosotros. Dios hace su parte una vez que Él ve que nosotros hacemos nuestra parte. Pues ahora Pepito ya lo vi que ya tiró los cigarros. Entonces ahí viene detrás el poder de Dios para respaldar tu convicción y darte fuerza para que tú puedas mantenerte firme y no volver a participar de esta droga. Voy a proponerme, ya no quiero la pornografía, ya estoy harto. La pornografía me va a llevar a un punto donde me voy a volver una persona degenerada sexualmente. Me va a afectar mi comunión con Dios, me va a afectar mi relación con mi esposa. Los cielos se cierran totalmente sobre mi casa cuando hay pornografía o cuando soy adicto a la pornografía, porque Dios no bendice mi matrimonio. Dice en Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio sin mancilla, y a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces tú llegas a esa convicción, yo no quiero eso, yo quiero las bendiciones de Dios, quiero un matrimonio santo, quiero un matrimonio donde haya paz, quiero tener una familia que podamos salir adelante todos como familia. En el momento que tú vas a tu casa hoy mismo y agarras todas esas revistas y videos y bloqueas ya, tú sabes los canales que no deben de estar en tu televisión, y tú puedes hablar a cualquier red de internet para decirle cancéleme el canal fulano y el canal fulano. Tú sabes muy bien, no te puedes engañar. Cuando tú haces eso, Dios te respalda. Y ¿sabe una cosa que pasó con Daniel? Que Dios le dio gracia. Viene entonces la gracia de Dios. Y dice el capítulo 1, versículo 17, a estos 4 muchachos, cuando Dios vio que tomaron estas decisiones, les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y conocimientos o ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y esta es la razón por la cual Dios bendice con entendimiento. Hace poco fueron una compañía televisora a grabarme a Dallas, a la casa de ustedes, y querían ellos que yo formara parte de un programa que se llama Los Gigantes y la Biblia, porque de acuerdo a esta televisora en Estados Unidos no había muchas personas que hablen de quiénes fueron los gigantes, los Nefilim. Siempre se ha tratado en la antigua escuela teológica de que los gigantes, ¿verdad?, fueron la mezcla de los descendientes de Enoc y los descendientes de Caín, cosa que es imposible hasta genéticamente. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía cómo podían los ángeles caídos mezclarse con las humanas, y siempre sacan el versículo, ¿verdad?, del Nuevo Testamento que Cristo dijo, es que serán como los ángeles en el cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Pero sin embargo la Biblia, como no es de interpretación privada, vamos a Judas, ¿verdad?, versículo 3 y 4, donde dice que los ángeles, está hablando de estos ángeles de Génesis 6, como los sodomitas, igual que ellos, se fueron en vicios en contra de naturaleza, tras carne extraña. Entonces, la forma como los ángeles se mezclaron con las mujeres en Génesis 6, no lo sabemos exactamente. Lo único que sabemos es que Satanás puede pervertir la genética humana, y lo logró.
Entonces pudieron haberse metido en hombres, pudieron haberse, pudo haber habido una especie como de clonación hace miles de años. Algo sucedió que produjo seres monstruosos de 4 o 5 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que poblaron la tierra durante 1000 años y se convirtieron en los enemigos del pueblo de Dios, porque cuando iban a entrar a Canaán, fueron los primeros que querían impedir que el pueblo de Dios se apropiara de las promesas de Dios. No hay duda que los gigantes eran obra de Satanás. Entonces hay mucha gente, ¿verdad?, que quiere saber y me mandan correos. Oye, que esto y que el otro, por aquí por allá. ¿Por qué no tiene mucha gente, muchas veces, entendimiento la gente? Porque el entendimiento lo da Dios y el Espíritu Santo. Oye, ¿y por qué la predestinación? ¿Y por qué aquello? A esas personas hay que preguntarles: ¿tú ya tienes conocimiento de qué es la justificación, la gracia, los pactos, la santificación? ¿Conoces las doctrinas elementales de la Biblia? ¿Has estudiado el libro de Romanos versículo por versículo, todos los 16 capítulos de Romanos? ¿Ya tienes un concepto adecuado entre el libro de los Hebreos y el Antiguo Testamento? Entonces no te quieras brincar al 5º o al 6º año de primaria cuando no sabes leer el abecedario. Pero así es como está el pueblo de Dios. Demandan preguntas, y a ver esto por qué, y a ver esto por aquello. Pero ellos no quieren pagar el precio de ellos discipularse. Quieren que un predicador les conteste todo, quieren saberlo todo, pero no se discipulan, no estudian sus Biblias en su casa privadamente, pero quieren todo a la maruch. Quieren todo instantáneo, quieren todo a través de una palabra de profecía, quieren todo a través de una visión, de un sueño, o que se les aparezca Clodomiro en un buñuelo. Y finalmente vemos de qué forma, ¿verdad?, ante esta determinación de Daniel, él entra a formar parte del séquito de oficiales del rey Nabucodonosor. En el capítulo 3 vamos a ver de qué forma el imperio babilónico establece un estado totalitario. En el capítulo 4, Nabucodonosor se vuelve loco, el cual es un ejemplo de la locura a la que llegan todos los políticos y gobernantes del mundo cuando sacan a Dios de su ecuación. Todas estas enseñanzas espirituales tienen un significado profundo para el siglo XXI en el cual nosotros estamos viviendo. En el capítulo 5 se nos ofrece un retrato de los juicios futuros de Dios sobre un mundo desafiante como el rey Belsasar y la caída de Babilonia por medio de los persas. En el capítulo 6 el imperio persa quiere establecer la adoración imperial, demandando la fidelidad del pueblo al Estado. El capítulo 7 es el retrato del último gobierno mundial, en el cual será establecido por el anticristo, pero destruido con la segunda venida de Jesucristo. Así, a grandes rasgos, acabamos de compartirles los próximos 6 capítulos para que tengamos un panorama. Siempre es bueno tener un panorama de los libros, de los capítulos, como en Cinemascope, ¿verdad?, para poder entender ya después, analizar los versículos por versículos, de qué forma Dios nos quiere hablar. Muy bien, las profecías de Daniel, esto es muy importante. Las profecías de Daniel cubren un periodo de la historia que Cristo llamó en Lucas 21, versículo 24, el tiempo de los gentiles. Vamos a leer Lucas 21, 24 y dice así. Es Jesucristo el que está hablando. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todo estudiante de la Biblia y de teología tiene que tener claramente esta doctrina que se llama el tiempo de los gentiles. ¿Qué significa esto? Muy bien. Desde que Nabucodonosor entró aquí en el capítulo de Daniel, capítulo 1, y sitió la ciudad de Jerusalén, antes los judíos tenían libertad para adorar a Dios. En otras palabras, tenían su templo, el sacerdocio levítico, tenían sus ofrendas, tenían todas estas cosas que Dios les entregó al pueblo de Israel.
En el momento en que el pueblo de Israel se rebela contra Dios y abandonan a Dios, Dios los abandona a ellos. Por ejemplo, dice vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 36, de qué forma se llevó a cabo todo lo que sucede en el libro de Daniel. Y Jehová, el Dios de sus padres, Segunda de Crónicas 36, versículo 15 en adelante, envió constantemente a palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Aquí se está describiendo la invasión de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Los caldeos es otra frase que geográficamente nos ubica a Babilonia en tierra de Irak. Lo que es ahora la nación de Irak era la tierra de los caldeos, o también la tierra de Sinar, donde se encontraba Babilonia, y fue de las primeras ciudades en haber sido edificadas. Y dice, trajo al rey de los caldeos contra ellos, que mató a espada a sus jóvenes. Vean, aquí se nos describe todo lo que hizo Nabucodonosor. En la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. O sea, saqueó completamente Jerusalén. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y entre ellos estaba Daniel, como lo vamos a ver. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Jeremías, antes de que Nabucodonosor invadiera Jerusalén, en el capítulo 25 de Jeremías, él profetizó con años de anticipación que cuando llegara Nabucodonosor iban a ser 70 años que los judíos iban a vivir fuera de Jerusalén, presos, exiliados, deportados en una tierra lejana, sin templo, sin sacerdocio, sin sacrificio y sin ofrendas. Entonces, en el año 600 más o menos antes de Cristo, Israel, Dios dejó de tratar con ellos. Y Israel se fue y fue dispersado por todas las naciones. Después llegó el imperio persa, como lo vamos a ver más adelante. Vinieron los griegos y los romanos. Y en el año 70 después de Jesucristo, cuando Jesucristo profetizó que no quedaría piedra sobre piedra en el hermosísimo y majestuoso templo que Herodes había reconstruido, se cumplió la profecía de que llegó Tito, el general romano, hijo del emperador romano Vespasiano, y no dejó en Jerusalén piedra sobre piedra en el año 70 después de Cristo. Veamos esto con cuidado. Desde el año 600 antes de Cristo hasta 1948, 14 de mayo de 1948, casi 2000 años, Israel ha estado sin templo, sin sacrificios, sin sacerdocio, sin ofrendas, sin ciudad. En 1948, la Liga de las Naciones promulga el decreto que anteriormente había permitido la declaración de Balfour de Inglaterra, que regresaran los judíos después de que Hitler había asesinado a más de 6 millones de ellos. Entonces, en 1948, los judíos vuelven otra vez a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, son atacados otra vez en el 54, en el 67, en el 73, y hasta la fecha siguen ellos siendo completamente arrinconados y hostilizados por todas las naciones enemigas de su alrededor.
Y hasta ese tiempo vemos nosotros que en la guerra del 67, el general Moshe Dayan, que fue el que dirigió el ataque de defensa contra las naciones árabes, que en 6 días, ganaron la guerra, porque el séptimo día tenían que descansar. Esto fue hasta irónico la forma como ganaron en 6 días, del 1 de junio al 6 de junio del 67. Jerusalén fue reconquistado otra vez. Y entonces Moshe Dayan entra por primera vez y toda Jerusalén es de ellos otra vez. Pero la Liga de las Naciones hace un decreto que por favor se salgan y se queden solamente con la parte oriental, que es donde está el Muro de los Lamentos, y la otra parte que se las dejen a los musulmanes para evitar otra guerra. Entonces en 1967 el gobierno de Israel cede la mitad de la ciudad de Jerusalén. O sea, en resumen, hasta este momento los judíos no tienen sacerdocio, no tienen sacrificios, no tienen ofrendas, no tienen un templo propio, porque el templo que era de ellos se encuentra exactamente debajo de lo que es actualmente la mezquita de Omar, o sea, la mezquita musulmana, que se le llama también la cúpula de la roca. Ahí se encuentra el templo que ahí quedó sepultado en el año 70 después de Cristo, cuando llegaron los romanos. Y en el año 605 aproximadamente, el profeta musulmán llamado Omar fue el que construyó la mezquita esa dorada que se ve en Jerusalén, y la construyó exactamente donde fue sepultado el templo de los judíos. Entonces fue como una maldición que cayó sobre los judíos cuando gritaron a Cristo que su sangre, le dijeron a Pilato, que su sangre sea sobre nosotros. Se echaron la sangre del Mesías sobre sus vidas. Y por esta razón, dice en 2 Corintios 3, que tienen un velo totalmente, la mayor parte de los judíos ortodoxos, puesto en su corazón, y no entienden todavía el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, porque no aceptan a Jesucristo, a Yeshua Mashiach, como el Señor y el Salvador y el Mesías prometido desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Entonces todo esto es importante que nosotros podamos entenderlo, para que podamos introducirnos a los libros de la Biblia y entenderlos. Y le rogamos a Dios siempre sabiduría y conocimiento, y Él la dará a todos aquellos que quieren proponer en su corazón no pecar. Y aunque sabemos, ¿verdad?, que es imposible que no pequemos, por lo menos luchamos todos los días contra el pecado. Si tú tienes una guerra espiritual ahorita y sientes angustia porque pecaste, o porque hiciste esto, porque le permitiste a tu novio hacer ciertas cosas, o estás con un hombre que no es tu esposo, con una mujer que no es tu esposa, y tienes esta guerra en tu corazón, es la mejor señal de que eres hijo de Dios. Malo cuando te acuestas en tus pecados y ya tu conciencia no te molesta. Porque cuando somos hijos de Dios, vamos a vivir en guerra contra el pecado todos los días de nuestra vida. Muy bien, vamos ahora pues a pasar al capítulo 2 del libro de Daniel. Regresemos a este libro y vamos a ver en este libro que los imperios y las naciones, al igual que sus gobernantes, surgen y caen porque ninguna nación, ningún imperio, ningún político, ninguna persona déspota dura mucho tiempo. Nadie puede disfrutar la vida sin la gracia de Dios. Y este es lo que el rey Salomón trató de escribir en el libro de Eclesiastés. Al principio comienza Salomón: vanidad de vanidades. Todo es hueco en la vida, todo carece de propósito y significado. Y en el capítulo 3 dice: dichoso el hombre a quien Dios le da la gracia para trabajar. En otras palabras, Dios nos creó con la habilidad de trabajar, porque Adán, antes de que viniera el pecado, ya trabajaba. Génesis 2 le dijo Dios: no va a estar una hamaca con un coco y con un agua de limón, Adán. Nos creó desde antes del pecado para que pudiéramos ser productivos. Por favor, entiende esto. Dios nos creó para ser productivos. Tenemos que producir. Cualquier persona que no produzca es un holgazán, es un flojo, es una persona completamente dormida en sus laureles. Y si no producimos ahora el fruto que tenemos que producir,
somos árboles secos, llevados por todos lados como las nubes en el cielo por cualquier viento que sopla. Entonces el trabajo era satisfactorio, pero cuando vino el pecado, el trabajo se volvió una carga para todos nosotros. Ay, levantarme el lunes en la mañana, y ay, el tráfico, y llegar a la oficina y verle la cara al jefe que tiene de acordeón, y ver a esta persona y ver a aquella, etcétera, etcétera. ¿Y para qué trabajamos? No, pues mejor yo no voy a sacrificarme tanto, voy a hacerme el dinero mejor fácilmente. Y vienen las ideas, ¿verdad? Pues vamos a robar o vamos a transar, o el que no tranza no avanza, o voy a tratar de cometer fraudes, o si tengo un taller mecánico voy a dar una bomba de gasolina usada para ganar unos centavos más. Y siempre estamos tratando de alcanzar un propósito o una meta rápido. Y cuando venimos a la Biblia, Dios nos dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. El trabajar, pones tu puesto de tacos, el primer mes tranquilo, poquitos pesos, vas recuperando tu dinero y vas caminando. Pasaron 1 año, 2 años, y si Dios ve que mantienes tu integridad en tu puesto de tacos, en tu taller mecánico, en tu tienda, en el oficio, como abogado, como doctor, lo que tú seas, y mantienes tus convicciones en tu corazón, Dios te bendice. Nunca antes. Tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados antes de que se abran las puertas de los cielos. Y Dios prueba la integridad, la sinceridad, la motivación por la cual le servimos. A nosotros los pastores, Dios nos prueba simplemente por el amor que les tengamos a ustedes. Un pastor que no ama sus ovejas, o una pastora o esposa de pastor que no ama las ovejas, está fuera de la gracia de Dios. Y podemos circular y podemos reírnos y todo, pero si Dios no ve que nosotros nos interesamos por su pueblo y vivimos por su pueblo, porque ese es nuestro llamado, entonces somos unos hipócritas. Y puedes tú tener 10,000 personas en tu iglesia o 30,000 personas, eso no importa. El Papa tiene más que tú. Las sectas tienen millones de personas que lo siguen. Jim Jones llegó a 1,500 personas. El hecho que haya miles de personas siguiendo a una persona no significa realmente que esa persona sea un ungido de Dios. Dios ve los corazones, y lo que Dios ve es si esa persona ama al pueblo al cual nos ha llamado a servirlos. Entonces es importante que entendamos que el corazón tiene que ser probado, y Dios nos bendice. Pero cuando vas llorando con la semilla, regresaremos con gozo trayendo las gavillas. Habrá una bendición tremenda después de 30, 20, 40 años de servir a Dios. Yo comencé a servir a Dios en 1977, aquí en esta área de Satélite. Muchos de ustedes somos antes de Cristo, ¿verdad? Ya nos conocen. Pero desde el 77 comenzamos aquí, Tlalnepantla, Valle Dorado, toda esta zona de por aquí del norte. Parece que aquí fue la zona donde Dios nos llamó a establecer un baluarte aquí, ¿verdad? Yo le llamo a la iglesia un baluarte de la verdad, como le dice Pablo a Timoteo. Y desde aquel entonces, me acuerdo, hasta 1988, pasaron más de 15 años que yo no tenía coche. Y andaba en puras peceras, ¿verdad? En taxis por aquí, por allá, los estudios bíblicos. No teníamos nada, éramos pobres, ¿verdad? Teníamos apenas para comer, pero seguimos. La perseverancia es lo que Dios bendice. Y hasta 1986, 87, un señor de aquí, ¿verdad? Me reservo su nombre, nos regaló una combi por primera vez. Y comenzamos a comer ya bien, comenzaron a subir las ofrendas, etcétera, etcétera. Pero nadie comienza arriba. Para que no crean ustedes, ¿verdad? Que ahorita que nos ven aquí muy trajeado el brother, ¿verdad? Y con etcétera, etcétera, que hemos toda la vida sido así, ¿verdad? No, han sido tengo ahorita 40 años de ser cristiano y 37 de servir al Señor. 40 años que me convertí en el 74 y 37 años de servir a Cristo. Y a través de estos 37 años tenemos una vida, ¿verdad?, en la que podamos dar testimonio que no hemos engañado al pueblo de Dios y que hemos predicado las sanas palabras del Hijo de Dios. Y lo seguiremos haciendo mientras Él nos dé vida. En los tiempos de Daniel, tanto Jerusalén como Judá cayeron bajo el imperio babilónico, todo destruido, y los judíos estaban ahora preocupándose: ¿qué nos deparará el futuro? ¿Dónde están las promesas de Abraham?
Oye, ya me divorcié, Dios me dijo que me iba a bendecir, mi hijo se fue de la casa. Oye, el trabajo no prosperó, el negocio que hicimos no prosperó. ¿Realmente podremos nosotros tener un futuro? ¿Nos podrá levantar Dios? Mi amor, me corrieron del trabajo, nos quedamos sin nada por mis convicciones de cristianos. Como esa película de Dios no está muerto, el muchacho está al grado de perder y perdió a su novia. Escuchen, jóvenes, perdió a su novia con tal de mantenerse en sus convicciones. Y así te va a mandar Dios, muchachitas, de que, ay, no seas ridículo, no seas exagerado, no seas tan religioso, no seas, pareces un idiota ya día y noche con la Biblia. Y cuando tú aceptas eso, es que la amas más a ella que a Dios. Te está probando Dios. O igual con tu novio, ¿verdad? Ahí tú con la Biblia siempre, pues si no te gusta, ¿verdad? Pues nos vemos y ya. Pero tenemos que tener convicciones. Y si no pasamos esa prueba, no pasamos las demás. Porque es la primera prueba que tenemos los cristianos. Primera de Pedro capítulo 1. Nuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que ser probada. ¿Cómo se prueba la fe? Ante la oposición, ante la persecución. Ahí es donde damos cuenta que vamos en contra de la corriente. Si no te gustó, pues búscate otro que te vaya a chapulinear. Si no te gustó, pues búscate otra, ¿verdad? Si no te gustó, pues renuncio, ¿verdad? Pero aquí es esto. Maestra, de mis hijos no van a participar de Halloween y yo sé que usted no me va a entender, tenemos nuestras convicciones, somos cristianos. Ahí, por aquí, por allá, si usted nos quiere correr, que nos corra. Si usted quiere si por alguna causa tu vida corre un riesgo o un peligro por causa de serle fiel a Cristo, bienaventurado y dichoso seas. No te imaginas cómo después de esa prueba, no te imaginas cómo Dios va a abrir las puertas de los cielos para bendecirte. No hay nadie a quien Dios bendiga con la famosa prosperidad. Nada más da esto y serás prosperado, etcétera, etcétera. No, la prosperidad viene después de muchos, muchos años de servir a Dios y de mantener tus convicciones contra toda la corriente opuesta del mundo. Ahora era cuando el pueblo judío necesitaba tener una esperanza. Necesitaban a alguien. ¿Y qué hizo Dios? Infiltrar 4 jóvenes dentro del imperio babilónico para trabajar dentro de estos jóvenes y en la vida de estos jóvenes, principalmente de Daniel, poder transmitirles al pueblo la esperanza que aún les esperaba si ellos se arrepentían de sus pecados. Vayamos pues al capítulo 2, que dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, por cierto, él reinó 45 años de los 70 años que existió Babilonia. Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar, su padre fue el rey de Babilonia. Él siguió Nabucodonosor y reinó 45 años. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicaran los sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Noten ustedes en primer lugar que este sueño venía de Dios. Dios no le dio el sueño a Daniel, porque vamos a ver en este sueño de esta imagen que vamos a escribir, a ver si nos da tiempo si no en la próxima conferencia, esta imagen que fue el centro del sueño de Nabucodonosor. Ahí se profetiza toda la historia de los imperios políticos desde el año 600 antes de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Esto es asombroso e increíble. En esa imagen que vamos a estudiar con mucho detenimiento, se profetiza todo el futuro de la humanidad. Así que imagínense ustedes si Daniel hubiera tenido ese sueño, ¿quién le hubiera creído?
Pero el hecho que Dios le da el sueño a un rey pagano, a un rey gentil, a un rey cruel, porque si había alguien cruel y sanguinario era Nabucodonosor, le sacaba los ojos a sus víctimas, a las mujeres embarazadas las partía a la mitad. Era un rey de lo más sanguinario que puedan ustedes imaginarse. Entonces, al darle Dios el sueño a Nabucodonosor y después usar más adelante a Daniel, retando a los magos, a los astrólogos, a los discípulos de Walter Mercado, a los ocultistas, a los filósofos orientales, a los gurús y a todos aquellos que están en el mundo del ocultismo, Daniel tenía que demostrar en ese imperio que él servía al único Dios vivo y verdadero. Vamos a ver la incapacidad de los brujos, los astrólogos, los adivinos, de poder ni siquiera imaginarse qué había soñado el rey. Nabucodonosor tuvo un sueño que le quitó el sueño. De igual manera que este rey, muchos políticos y gobernantes actuales se encuentran en el siglo XXI perturbados. Se encuentran profundamente alterados por el futuro de la economía, el abasto del petróleo, el comercio, la inflación, las amenazas ahorita de guerras en el Medio Oriente, en Asia Menor, al norte, al este de Europa, con Ucrania, Lituania, Estonia. Ahora si Putin invade Estonia y Lituania y Latvia, que están naciones junto al mar Báltico, ahí sí interviene ahora la OTAN, y entonces si se arma, podría ser el inicio de una guerra internacional con una escalada de proporciones incalculables. Entonces, así se encuentran actualmente la mayor parte de los políticos. Ya, hola, palonle me voy. Ontoy, como decimos, ontoy. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque todos estos problemas políticos, económicos, religiosos, van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlo nosotros. Señores políticos, economistas, gobernantes, somos hombres con pies de barro. No somos dioses. No te sientas como los Césares romanos, o como Saddam Hussein, o como Alejandro el Magno, como Adolfo Hitler, o como José Stalin. No sientan todo lo que esos hombres fracasaron en la historia precisamente por eso, por sentirse dioses, por creer que tú puedes resolver los problemas de tu matrimonio. ¡Cuánto orgullo! Por creer que tú puedes darle una buena educación a tus hijos sin tomar en cuenta a Dios. Por creer que puedes prosperar y salir adelante con paz y felicidad y tranquilidad en tu vida sin tener en cuenta a Dios. Dios, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 18, Dios condena drásticamente la brujería y todo lo que se encuentra en el área del ocultismo. Dice Deuteronomio 18, versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Para que pongan atención todos aquellos que dicen que tienen comunicación con los muertos y los que se ponen de intermediarios como mediums en las sesiones espiritistas. Estás pisando los terrenos del enemigo. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. En el libro de Levítico, antes de Deuteronomio, dice la Biblia 2, 3 libros antes, capítulo 19, Levítico, versículo 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no sean agoreros ni adivinos. Versículo 31. No se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten, contaminándose con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? Una persona que va a que le lea la mano, que parece juego inocente, alguna fuerza espiritual se está moviendo en la persona que te está leyendo la mano.
Llámale como tú le quieras llamar. Si vas a que te lean el café, o si vas a que te lean los horóscopos, o que saquen el hígado de un pollo y el ojo de un chivo para que te lean el futuro. Cualquier persona que se involucre en este tipo de prácticas que parecen inocentes, hay energías que se vienen y que atraes sobre tu vida de maldiciones. Cualquiera que se atreva a jugar a la ouija, que porque por curiosidad, no es ninguna curiosidad ni ninguna cosa inocente, la tabla de la ouija es de lo más satánico que existe. Y si no, pregúntate tú en tu lógica elemental que tú tienes por nacimiento, ¿quién hace mover la ouija? ¿Cómo es posible? ¿Quién le da esos pensamientos? ¿Quién le da esa forma de responder? En ese momento te das cuenta, y si buscas en la historia, te metes a Google la historia de la ouija, te vas a dar cuenta, los resultados, el 85% de los muchachos y muchachas que han consultado la ouija o jugado con ella, acabaron en el hospital psiquiátrico. O cuando se casaron tuvieron problemas gravísimos en su matrimonio de múltiples desórdenes de su personalidad. Esquizofrenia, paranoias, psicosis, manías depresivas, todas estas cosas que la psicología y psiquiatría clasifica como problemas mentales, no son mentales, son problemas espirituales que has atraído a tu vida por maldiciones de tu pasado. La Biblia prohíbe, y ahorita vemos qué increíble es que la mayor parte de los gobernantes en el mundo, europeos, sudamericanos, consultan a brujos, se hacen baños con los brujos, participan de los ritos o rituales de los brujos, de los astrólogos, sin darse cuenta de qué cosa están ellos participando y por qué a esos países les va como les va. Porque están en los terrenos del enemigo de Satanás. Llegaron los astrólogos y los magos y dice en el versículo 5, que el rey, cuando le dijeron los astrólogos y los magos, bueno, dinos qué soñaste. Qué fácil se la pusieron. Dinos el sueño. No, pues vi una estatua, etcétera, etcétera. Y te vamos a dar la interpretación. Nabucodonosor sabía que si él les decía el sueño, iban a sacar una tontería. O sea, iban a decirle, esto es lo que significa, y él no iba a saber si realmente esa era la interpretación. O sea, iban a salir con algún chorizo, ¿verdad? De ahí de Toluca. Entonces el rey les dice, ¿verdad? No les voy a decir el sueño. Y los brujos y los astrólogos le rogaron, no, dinos primero el sueño y te lo interpretamos. No, yo quiero, si ustedes dicen que en el mundo del ocultismo, en el mundo de la astrología, en el mundo de la brujería, es más grande y realmente conoce Satanás el futuro como lo debe conocer Dios, díganme ustedes de qué se trata. ¿Y saben ustedes que este es el desafío de la Biblia? Vean ustedes aquí en Isaías capítulo 44, Isaías 44, el desafío que Dios lanza al mundo. Versículo 6 al 8, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Isaías 44, 6. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y vean ustedes la pregunta que hace Dios, ¿y quién proclamará lo venidero? A ver, pregunta a la vuelta del mercado, a los gurús que te pongan en orden la historia del mundo desde Adán hasta la segunda venida de Jesucristo. Consulta el Corán, consulta el Tripitaka de los Budas, consulta los Vedas de los persas, consulta los libros sabios de Confucio. Dice Dios, consulta los libros que tú quieras. No existe ningún libro que se considera sagrado que nos pueda poner en orden la historia del ser humano como lo hace la Biblia. Esto es más que una evidencia para aquellos que se dicen ateos o agnósticos o escépticos. Porque las evidencias aquí están, si hay un Dios, es lógico que Él es el único que puede poner en orden el futuro y decirnos qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar en el orden en que Él lo estableció, como fue el orden de estos imperios
que sucedieron al reino babilónico y que designaron todas las cosas que iban a seguir después del reino de Babilonia a través de la historia del mundo. Y dice a continuación del versículo 7, y lo pondrá en orden. ¿Quién dice Dios? Proclámalo bien y lo pone en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. ¿Se acuerdan de Génesis? ¿Qué pasó desde Génesis? Abraham, tu descendencia se va a ir a Egipto y serán cautivos 400 años y después saldrán, y recorremos Génesis y recordemos el Éxodo y Levítico y los Números, y vemos cómo Dios va mostrándoles a cada uno de los líderes la continuación de todo su plan, y hasta que llegamos a Cristo. Y cuando llegamos a Cristo, al Nuevo Testamento, Él es la imagen del Dios invisible. Habiendo hablado Dios muchas veces de otras formas, por sueños, profecías, apariciones, visiones, por los profetas, ahora nos ha hablado por Jesús Hijo. Cristo es la última palabra y revelación de Dios al mundo, Jesucristo. Y Jesucristo les revela a sus discípulos en un orden perfecto todo lo que iba a pasar después de que lo crucificaran. Cuando tomó la última cena, Cristo pregunta, ¿quién le dijo que era la última vez que estaría con sus discípulos? ¿Cómo sabía él que exactamente en esa noche lo iban a aprender? Porque él conocía el tiempo que Dios le había dado para su futuro. Solo Dios lo podía hacer. Y siempre Jesús dijo, mi tiempo no ha llegado. Desde que nació estuvo consciente Jesús de que el tiempo de su vida y su muerte serían el tiempo exacto que el Padre había escogido. Buda jamás lo dijo, Mahoma jamás lo dijo, Maharashi Dashi Kakashi Kukuchi tampoco jamás lo dijo, tu padrino. Y así podemos investigar. Fue una de las formas en las que yo pude llegar al conocimiento de la verdad, santos de Dios. Investigué con esto y me metí en esto y por acá y esto y el otro, y hasta fuimos a ver a doña Sabina allá a Río Hondo, Oaxaca. Imagínense nomás, a buscar que nos dieran a través de un viaje, ¿verdad? Y una revelación y esto y el otro, y el Che Guevara, no, eres lo máximo, ese es mi papucho de papuchos, y esto, y Marx, y Nietzsche, y Sartre, y todos. Y cuando llegué a Jesucristo caí de rodillas diciéndole, tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y si no es Él, ¿quién es? Si no es Él, ¿quién es? Dime. Como decíamos allá en mi rancho, tráeme tu gallito giro. ¿Quién es? ¿Quién es tu gallo? Dímelo, dime. Al hombre que más admiras. Llámese ateo o no ateo, líder, dime y compáralo con Jesucristo. Y busca cualquier libro que tú quieras en los billones de volúmenes de literatura que existen en las bibliotecas del mundo, y tráeme un libro que ni siquiera se atreva a comparar con la información que contiene la Biblia. No hay. Fíjate, qué privilegio el ser llamados hijos e hijas de Dios. Qué privilegio. Y sigue el mundo igual que en tiempos de Daniel, con los astrólogos y con los horóscopos, y de una filosofía al otro lado, y la dianética, y la ciencia de la salud, y la nueva era, y ahora esto, y ahora la cabala, y por todos lados siguen surgiendo y surgiendo y surgiendo y surgiendo, y sigue en el cielo la cruz diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No busques más. Si vienes a Jesucristo, has encontrado la razón de tu existencia y has llegado a la final de tu búsqueda. Todos estos brujos y astrólogos comenzaron a tratar de burlarse del rey. El rey se dio cuenta, pues era más inteligente que ellos. Reconocen su incapacidad. Dice el versículo 4 de Daniel, capítulo 2. Hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, dinos el sueño y te mostraremos la interpretación. Versículo del 10 al 11. Los caldeos respondieron delante del rey, no hay hombre sobre la tierra. Bueno, por lo menos reconocieron eso, que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Y lo decimos y desafiamos
con las mismas interrogantes al mundo. ¿Quién se puede atrever a decirnos de dónde venimos? ¿Quién se puede atrever a decirnos quiénes somos? Ahora han inventado hasta que somos una chispa que vino de un ADN de otra galaxia. En History Channel se está manejando esto. Impresionante. ¿Quién se puede atrever a decirnos hacia dónde se dirige el mundo? ¿Cuántas guerras faltan para que venga Jesucristo? No hay nadie, ningún hombre que pueda atreverse, más que la Biblia y sus profetas, que nos pueda decir exactamente quiénes somos, de dónde venimos, cuál es mi propósito, por qué nací, quién soy, de dónde vengo. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Quién me lo puede decir? Más que Jesucristo, que se levantó de los muertos a los 3 días. Qué maravilloso libro tenemos en nuestras manos. Y esto es precisamente el mensaje del cristianismo, que Dios ha entrado a la dimensión visible y física para revelarnos, santos de Dios, lo espiritual y lo invisible. Dice Juan el Bautista en el capítulo 3 de San Juan, versículo 31 y 32. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Qué ironía del ser humano. Cuánta contradicción hay en nosotros. Increíble que le puedas creer más al Che Guevara, o a un astrólogo, o a un ateo, o a un pseudoastrofísico, ateo o agnóstico, o que le puedas creer a Buda. Increíble que le puedas creer a cualquier otra persona más que aquel que vino de arriba. Todos los seres humanos, dice la Biblia, excepto Jesucristo, nacimos aquí. Pero Cristo ya existía antes de que Él bajara del cielo. Entonces, si Él viene de arriba, y si queremos saber cosas que van más allá de nuestra capacidad, tenemos que tener una revelación que venga más allá de nosotros. Del cielo, del creador, del mundo espiritual invisible que no podemos ver con nuestros ojos. Jesús baja de la dimensión invisible, espiritual, al mundo y nace de una virgen en un pesebre rodeado de animales. Dios es un Dios humilde, que se deja manosear por nosotros, que se deja que le chicoteen el cuerpo, que no responde en la cruz, que nos viene a enseñar las lecciones más grandes que existen de la moral y de la ética, que nos viene a mostrar que el camino de la victoria es el amor, pero no el amor simplemente físico, ¿verdad? El amor que no pide nada a cambio, el amor que se entrega a los demás sin considerar a sí mismo su propia vida, porque no hay mayor amor que el que da su vida por los amigos. Viene del cielo a mostrarnos que el Padre está interesado en tu vida, que Dios te ama y que hay cientos de dudas en el mundo que nos rodea y todavía las habrá, porque el día que alguien no tenga dudas, ya no necesita a Dios, porque ya eres Dios. Así que mientras seguimos el camino que estamos siguiendo hasta que Cristo venga, vamos a tener dudas y las vamos a encontrar dudas y las vamos a resolver, vamos a encontrar cosas que van más allá y nos vamos a pelear que esto y que el otro y por puntos de vista y perspectivas, pero podemos caminar con Cristo y llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y esto es lo que Dios nos ofrece a través de su Hijo. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo, y cualquiera de ustedes que cree en mí no se va a perder, sino tendrá la vida eterna. Nadie ha bajado del cielo más que el Hijo de Dios. Se encarnó en un hombre para mostrarnos cuál era el camino de la verdad, de la justicia y de la santidad. Y finalmente, vemos aquí en Daniel que ante la incompetencia de estos magos y astrólogos, el rey Nabucodonosor los condena a muerte. Y dice el versículo 12 del capítulo 2, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Y aquí vamos a ver después qué increíble el carácter de Daniel. ¿Se imagina a Daniel?
Aleluya, gloria a Dios, que se los echen a todos. Y sin embargo, vamos a ver más adelante algo impresionante, que Daniel intercede ante el rey y él le dice, aquí voy a este es el sueño, rey, y con eso les perdona la vida a todos los brujos y a todos los astrólogos. Y durante todo el tiempo que Daniel pasó en Babilonia, les enseñó a muchos de estos sabios y astrólogos el camino de Dios. ¿Quiénes fueron los que siguieron la estrella de Belén cuando Cristo nació? Los famosos reyes magos, Melchor, Baltar y Balcazar. Nada de eso. Ni San Clodomiro, ni San Perico de las Palotes, ni tampoco ni San Patricio. La Biblia no menciona nombres, ni que eran negro, ni blanco, ni amarillo. Menciona a 3 hombres que tenían conocimientos científicos, no de la astrología, sino de la astronomía. Estos hombres, perfectamente bien, guiados por esa estrella, eran sabios de Babilonia. Y ahora se comprueba que venían de Irak. Desde allá vinieron a Belén a descubrir al Hijo de Dios, quien les dio conocimiento cientos de años atrás, cuando Daniel vivió en Babilonia y rescató con su testimonio a la mayor parte de ellos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué maravillosa es tu ley, Señor. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Oh Señor, guíanos conforme al camino de la justicia. Gracias porque tú eres un Dios santo y amas la santidad y vives en la luz. Tuya es la sabiduría y tuyo es el poder. Tuyo es el quitar reyes y poner reyes. Tú mudas los tiempos y las edades. Tú revelas lo profundo y lo escondido, y contigo mora la luz. A ti, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, te bendecimos por habernos regalado a tu santo Hijo Jesucristo, quien ha venido a iluminar nuestras vidas, a darle propósito y significado a nuestras vidas y a mostrarnos el camino de la verdad. En esta mañana Él les ofrece a muchos de ustedes que vengan a la cruz. Y si en esta mañana hay personas que quieran invitar a Cristo por primera vez, dile estas cosas en lo secreto de tu corazón. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Quiero vivir para ti y conocer la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Gracias a Dios.